esas mesas provenientes de Buenos Aires, por un hecho bastante sencillo. Primero, porque vulnera nuestro derecho de defensa, ¿no? Al recordarnos todos los plazos. Le vamos a pedir a las autoridades electorales que evalúen esa situación. Y dos, por lo que ya estamos apreciando en este proceso. Ha habido un cambio de lineamientos, ha habido un cambio de la normativa en pleno desarrollo del proceso electoral, principalmente para los peruanos en el extranjero, ¿no? Si en la primera vuelta se escaneaba y se digitalizaba las actas y se enviaba eso al Perú y se remitía también físicamente, para la segunda vuelta OMPE cambia las reglas del juego y ya no se digitaliza, ya no se escanea, sino se colocan en unas valijas u otros medios y físicamente se remiten al Perú. No estamos cuestionando el hecho de que estas actas vengan a la, estamos cuestionando el hecho de la demora, ¿no? El hecho de que las actas electorales hayan llegado de forma inoportuna. Entonces, frente a eso, nosotros específicamente también vamos a solicitar el padrón de votantes de los Estados Unidos y de Argentina, de Buenos Aires principalmente. Eso, desde la parte legal, son las acciones que estamos tomando, ¿no? Y son las iniciativas que vamos a ejecutar hoy mismo. Le cedo la palabra a mi colega Marcos Eduardo. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Yo voy a decir sobre dos temas que nos parecen absolutamente graves e irregulares. Y de cara a la opinión pública, las actas de los peruanos que han votado en Asia, en Europa, en Oceanía, han llegado lunes, martes, miércoles. Las actas de Argentina, que están a 4 horas de Perú, han llegado el miércoles en la noche. Como bien ha señalado, la ciudadanía tiene que saber que entre la primera y la segunda vuelta, desde OMPE se emitió una directiva que modificaba la que estaba aprobada para la primera vuelta respecto de la obligatoriedad de que las actas sean escaneadas, sean digitalizadas. O sea, en primera vuelta, todas las actas tenían que ser escaneadas y digitalizadas. O casualidad, para la segunda vuelta, solo las actas que provienen del extranjero no tienen que estar escaneadas y digitalizadas. Lógicamente, circunstancias como estas nos generan preguntas, inquietudes, y todas estamos pidiendo que se absuelvan dentro del marco legal. Lo que se ha señalado, lo que el doctor Mendoza ha indicado hasta este momento, está dentro de los márgenes que la ley establece al día de hoy. No hay nada por fuera de los márgenes de lo que nuestro marco legislativo señala. Pero ¿cómo no podría generarnos una extrañeza? Porque justo el cambio que ustedes ven en el conteo se da, o casualidad de nuevo, con las actas que provienen de aquí. ¿Qué nos preocupa? La cadena de custodia. ¿Qué nos preocupa? Que no hay una explicación real de por qué se ha generado esa demora. Como repito, ¿cuál es la explicación para que las actas de los peruanos que han votado en Nueva Zelanda lleguen antes que las actas de los peruanos y peruanas que han votado en Argentina? ¿Cuál es la explicación que consulado, cancillería, OMPE pueden brindar respecto de ese hecho en particular? Nos llama profundamente extrañeza. Nos llama profundamente extrañeza que la modificatoria de la directiva por parte de OMPE se haya dado en medio justamente de la crisis que OMPE estaba teniendo. Porque esta nueva directiva de que no existía la obligatoriedad de que se escaneen las actas que provenían del extranjero se ha aprobado en mayo último. Y con cargo a que lo confirmemos, no ha sido comunicada
al personero legal del partido, con cargo de confirmar esta información. Entonces, y como es una directiva además, no es publicada en el peruano. O sea, las organizaciones, los organismos electorales, los organismos del Estado peruano tienen la obligación de generar tranquilidad respecto de los resultados electorales. Y es indispensable que se asegure el respeto de la voluntad popular. Eso es lo único que estamos planteando y exigiendo y colocando sobre la mesa. Entonces, hay dos hechos que nos parecen sumamente relevantes, que se explique el tema de la cadena de custodia en el caso de los actos que han venido de Argentina, y segundo, el por qué la modificación de una norma interna, efectivamente, que además no ha sido comunicada a los partidos políticos en contexto, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son indispensables que sean materia de investigación, y sobre la base de eso poder generar la confianza a la ciudadanía de que su voluntad de expresar en los votos no ha sido magullada o puesta en proceso, ¿no? Eso. Muy buenos días, muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Bueno, yo quisiera poner énfasis en lo siguiente, ¿no? Como ustedes tienen conocimiento, todo proceso, una de las condiciones indispensables es la predictibilidad. Y esta predictibilidad te da la certeza del curso que van a seguir las acciones que se van a desarrollar en el marco de este proceso. Por eso es inadmisible que a mitad del proceso electoral se cambien las directivas que regulan el proceso y se cambien específicamente aquellas vinculadas al mundo del que vamos en el exterior. Porque hoy sabemos que en el territorio nacional, junto con el Perú y Roberto Sánchez Palomino, han tenido una mayoría. Este cambio de la regla de juego, específicamente en el extremo, ¿no?, relacionado a la digitalización de las actas, ha sido también observado por la Organización de los Estados Americanos. Y está en su informe, el cual nosotros les invitamos a revisar, porque constituye desde ya una irregularidad cambiar la normativa cuando el proceso está en marcha. Este tipo de cosas ya requieren el plano político, porque además hay al menos 6 puntos que entran en tensión entre la directiva que ha emitido la ONCE y la ley orgánica de elecciones. Estamos refiriendo solamente a ello. Pero, además de ello, ya refiriéndonos al plano político, como es de su comprensión, la falta de predictibilidad en un proceso en donde las diferencias son mínimas y donde reconocemos que hubo una alta polarización, genera incertidumbre y genera zozobra por parte de la gente. Y por ello yo quiero referirme a las autoconvocatorias ciudadanas de los colectivos civiles, de los gremios que se están movilizando el día de hoy. Nosotros estamos en un estado de derecho democrático y les asiste el derecho de la libertad de expresión, de la organización y de la movilización. Y queremos manifestar nuestra preocupación, particularmente en la ciudad de Lima, por un comunicado que ha sacado un conjunto de alcaldes que ya están tomando medidas dirigidas no a garantizar el orden y la seguridad, sino que nosotros entendemos dirigidas a reprimir el derecho ciudadano de manifestarse, como lo hemos visto en la plaza adjunta al Jurado Nacional de Elecciones, en donde ciudadanos y compañeros nuestros han sido reprimidos por un alcalde sobre pretexto que estaba regando el jardín del pan. Eso es algo que nos hace recordar a los momentos más difíciles de la dictadura en nuestro país y que es un serio indicio de autoritarismo que nosotros rechazamos. Nosotros queremos hacer un llamado a la calma, a la serenidad, a la paz social, hacemos un llamado al diálogo, pero tampoco podemos permitir que haya este tipo de malos tratos y este tipo de criminalización de la protesta social. Lo rechazamos. En tercer lugar, este tipo de medidas que estamos tomando desde Juntos por el Perú demandan efectivamente un conjunto de gastos. Y nosotros representamos al pueblo más humilde del país. Por ello, no somos un partido pues, que organiza cócteles, ni recibe grandes donaciones bancarias, ni mucho menos tiene colaboraciones de dudosa procedencia. Estamos haciendo un llamado a la solidaridad del pueblo peruano
y hemos hecho públicas nuestras cuentas bancarias para que ellos puedan colaborar en cada uno de los actos legales que vamos a asumir para poder pagar las tasas del Jurado Nacional de Elecciones de manera transparente, trazable y con la respectiva rendición de cuentas correspondiente. Porque en el caso de Juntos por el Perú, no contamos nosotros con aportes millonarios que nos permitan solventar esos gastos. Y aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a la solidaridad del pueblo para que podamos nosotros poner los recursos que no solamente son legales. Quiero subrayar, todo está en el marco no solamente de la legalidad, sino en el marco del proceso electoral. Es decir, si en el marco del proceso electoral el cronograma y la normativa contempla la posibilidad de poner impugnaciones, tachas o como fuera, nosotros estamos actuando en el marco de este proceso electoral. Ergo, o en consiguiente, no lo estamos desconociendo. Esa es una narrativa que queremos sacar. Desconocer el proceso electoral sería actuar en el marco de cosas que no están contempladas. Estamos haciendo ejercicio de las herramientas legales que están contempladas dentro del proceso electoral y que por supuesto consideramos son legítimas. Por ello, invocamos al pueblo peruano a la tranquilidad, a la movilización pacífica vigilante y también a la solidaridad para poder esclarecer en último término. Esto queremos celeridad, transparencia y que el próximo gobierno no sea vulnerado en su legitimidad y no haya duda ciudadana de los resultados del proceso electoral. Gracias. Muchas gracias. Conforme estaba bien explicando, y sobre todo hay que tener en cuenta que el proceso electoral dentro de ese concepto quiero decir que somos respetuosos, somos demócratas, respetamos la Constitución, pero no somos ingenuos, porque hemos visto que existen inconveniencias escandalosas. Esto no lo dice Rodolfo Sánchez, no lo dice Walter Ayala, ni el mismo México, esto lo dice la OEA, la Organización de Estados Americanos, hace un pronunciamiento. Roberto Sánchez ha ganado en el Perú, y eso lo dice la suma de los votos. Es raro que los votos del extranjero, después estamos cuestionando, una semana antes de las elecciones nos haya cambiado las reglas del juego. Y hay denuncias por todos lados. Esto no es nada, digamos, inventado. Hay denuncias por todos lados. Y acá lo que queremos es transparencia. Transparencia y transparencia. No me trata de repetirlo. Por una salud democrática. Por respeto de los peruanos. Acá se debe agotar todos los mecanismos que la ley con fronteras. Es por eso que no pedimos que nos comparen con este señor López Aliaga. No estamos hablando nosotros de un fraude. Estamos hablando de irregularidades que vienen del extranjero. Estamos hablando del cambio de las normas una semana antes de las elecciones. Son cosas objetivas. Como lo he dicho, esto lo dice la OEA. Es por eso que estamos seguros que vamos a encontrar eco y que esto tiene que ser solucionado por una salud electoral. Porque no es hora que tenga un gobierno, ahora que existen protestas, digo un gobierno, porque sabemos quién está gobernando, a echar agua a nuestros compatriotas que salen a protestar. La protesta es un derecho, eso está en la Constitución. Si hay personas que quieren protestar, que protesten, que sea pacífica, no hay ningún problema. Es por eso que nos dirigimos al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMP, que somos vigilantes, no solamente los peruanos, la OEA está vigilando esto, la Comunidad Europea y todo el país. Muchas gracias. Sí, buenos días. Solo para recordar lo que ya han dicho aquí en la mesa, efectivamente estamos en un momento de vigilancia ciudadana, estamos atentos a estas irregularidades que ya hemos
detectado, hemos sido muy cuidadosos en no caer en narrativas chauvinistas. Sabemos bien lo que es organizar el fraude, lo que vivimos en 2000, lo que fue la OPE de Portillo, todo lo que organizó en ese momento Alberto Fujimori, lo sabemos. Entonces estamos teniendo mucho cuidado para no ceder a esas narrativas. También se nos ha querido comparar interesadamente con lo que votó López Aliaga. No, nosotros no hemos llamado a insurgencia, no estamos amenazando autoridades electorales. Estamos siendo muy responsables, pero al mismo tiempo estamos ejerciendo nuestro derecho a la defensa electoral, como han dicho acá los abogados. También estamos analizando las inquietudes de los votantes. Se ha habilitado un portal, un foro para que puedan subir ahí sus denuncias. Ahí evaluaremos con el equipo técnico, van a estar tanto las cuentas que se han habilitado para los aportes como este portal para las denuncias en nuestras redes oficiales, el Conjunto por el Perú y las redes de nuestro candidato, y así analizar de la manera más democrática y más transparente tanto las inquietudes ciudadanas como los aportes que se puedan hacer, y todo será debidamente fiscalizado como siempre ha sido durante esta campaña. Eso, y también llamar a la ciudadanía que se está movilizando pacíficamente a que sea respetado su derecho, como bien lo ha dicho Ernesto Zunini. Hemos tenido actitudes muy hostiles del alcalde de Jesús María, del alcalde de Lima, no la hubo cuando se movilizaron en la primera vuelta quienes eran partidarios de Renovación Popular. Entonces, el derecho a la protesta, a la movilización pacífica es para todos, en Lima y en todas las ciudades del Perú, así que también ya vamos a respetar ese derecho. Gracias. Luego de las exposiciones de nuestros voceros, agradecemos la presencia de toda la prensa, porque es importante dar a conocer también nuestra postura en medio de este marco electoral y de las acciones que, como vemos, legítimamente están invocando tanto Juntos por el Perú como Fuerza Popular. Y es que lo extremo y lo corto del resultado electoral precisamente pone pues en la necesidad de que este conteo y de que el procedimiento electoral sea pues absolutamente transparente, sin controversias, porque más allá de quién gane la elección, fruto del procedimiento al conteo al 100%, lo que más importa es que éste tenga la confianza, la transparencia, la legitimidad. 9 millones de peruanos han dicho Fuerza Popular, Keiko Fujimori no. Es una realidad. También podemos decir 9 millones están allá y 9 millones están acá. Por ello es que tiene razón la señora Keiko Fujimori, nos ha invitado a un diálogo, a un consenso, a un respeto sacrosanto de la legitimidad y la transparencia de este proceso. Es por ello que en ese contexto yo le propongo que conjuntamente solicitemos en el marco del debido proceso la institucionalidad del proceso electoral, los observadores internacionales, que hagamos una revisión exhaustiva, un reconteo de todo este proceso, sobre todo aquellos donde hay, vamos a decir, indicio presunto que no haya ocurrido allí transparencia como corresponde. Ellos quieren anular votos nuestros del sur. Nosotros estamos incoando irregularidades en Lima y particularmente, como han sustentado, por la votación de peruanos en el exterior. En ese sentido, yo estoy convencido que esta acción conjunta, indistintamente quién gane
producto de este proceso de cero controversia, de total transparencia, del acta puesto, seamos capaces de darle al Perú estabilidad, certeza, confianza total, que hoy creo hay indicios que muy bien, con voluntad, pueden aclararse y que se respete este proceso electoral tan importante de momento histórico, donde 9 millones de peruanos versus 9 millones de peruanos vamos a ganar si el proceso es de transparencia y total. Yo le invito, señora Keiko Fujimori, a que demos ese legado de transparencia, certeza, cero controversia y democracia. Hagámoslos por el Perú. Nuestro convencimiento a las movilizaciones en el marco del derecho a la protesta, e invocamos que estas autoconvocatorias tienen que ser pacíficas y que más bien nuestras autoridades no les pongan obstáculos, sino garanticen que efectivamente van a ser así el ejercicio del derecho democrático, pacífico de un pueblo que también tiene sus dudas. Han acontecido muchas cosas que no ocurrían desde el año 2000. Entonces dígame, ¿eso es cualquier casualidad? No. Se lo planteamos respetuosamente para legar, ¿no?, y salir de una gran polaridad en que se encuentra nuestra parte. Nosotros no ratificamos un movimiento popular, hoy un consenso político democrático que quiere transparencia radical, cero certeza, que las dudas e indicios se aclaren en el marco de la ley. Para eso estamos los políticos, para asumir causa común y legarle eso al país. Espero su respuesta, señora Keiko Fujimori. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso a la pregunta de manera ordenada, como hemos acordado al inicio de la conferencia, antes de empezar la conferencia. Vamos a empezar con Canales, por favor. Candidatos a la organización de presentes que estamos seguidos para Canales y candidato. Han hablado aquí de que la OCDE habría cambiado, modificado las reglas, sobre todo para el museo de delitos de personas en el extranjero. La pregunta es, ¿por qué no lo denunciaron en su momento? El propio Ernesto Zubiri ha dicho que esto había sido antes de la segunda vuelta. ¿Por qué no hacerlo en ese momento y por qué no esperado a este tramo de la campaña para advertir estas situaciones? Una pregunta adicional, que el doctor Ayala acaba de indicar que la OEA ha advertido de irregularidades escandalosas en el proceso. Me gustaría precisar en qué informe se encuentra, porque hemos revisado todos. Por ejemplo, la Unión Europea ha dicho que la segunda vuelta se ha desarrollado con total normalidad. Muchas gracias. Por alusión sobre el punto de los plazos. A ver, hayamos sido notificados o no, es irregular cambiar las normas que rigen un proceso que ya empezó. O sea, el hecho de que hayamos tomado conocimiento o no, y no lo tuvimos, el hecho de que hayamos tomado conocimiento no salva esa irregularidad. Porque, como repito, todo proceso tiene que ser predecible, y es predecible en la medida que tú empiezas a competir con las reglas de juego invariables, estables, públicas. Que se cambie habiendo concluido una primera vuelta. Y como ustedes recordarán, en contexto de una crisis de OCDE, donde la misma señora Fujimori y el señor Rafael López Aliaga se sumaron, ¿no?, a esta crítica a los responsables de los organismos electorales, pidiendo incluso su separación, a nosotros nos legitima en las inquietudes que tenemos respecto a cómo se han procesado las reglas. El hecho de que no hayamos tomado conocimiento no quita que pueda ser calificado como irregular este caso. Es el tema de fondo. Sí, y yo quiero mencionar, no estamos cuestionando, no hemos hablado de la modalidad de conteo de los votos. Lo que sí ha dicho es que en la primera vuelta las actas del extranjero se digitalizaron.
En la segunda vuelta ya no. ¿En mérito a qué? A una directiva interna aprobada en mayo, entre la primera y la segunda vuelta, ¿o no? ¿En mérito a qué? No lo sabemos. No sabemos por qué se hizo ese cambio. ¿Cuál es la explicación de orden legal, normativo, logístico, administrativo que explique ese cambio? No está en ningún lado señalado. Y si a eso le sumas que las actas que han venido en valija diplomática de Argentina han llegado el miércoles a las 9 de la noche, sin tener una explicación de por qué ello, lógicamente eso nos genera una inquietud. Y quien tiene que absolver a esa inquietud no es acá. Quien tiene que absolver esa inquietud es los organismos electorales y los organismos del Estado que se han encargado de el cuidado de la cadena de custodia de esas actas. Excelente pregunta, los amigos del canal, estamos aclarando. Ciertamente, el jefe de división de la OEA refirió muy puntualmente sobre una extrema preocupación, debido al cambio de las reglas, precisamente de la digitalización de los resultados de las actas. Si es la regla para todos y ya está regulado, a ver, dime, cambiarlo en la segunda vuelta, flexibilizando eso. Si de Oceanía llegan más rápido que de Argentina, díganme ustedes, ¿es certeza total? ¿Cadena de custodia? Nosotros queremos cero certeza, ¿no? O queremos cero controversia. Nosotros estamos por la cero controversia. Por eso le planteamos esto para seguir avanzando. ¿Qué tal? Buenos días a todos los presentes. Cris Ríos de ATV Noticias. Una consulta en relación al pedido de diálogo que le han hecho a Keiko Fujimori. ¿Qué pasa si finalmente su contrincante no accede a pedir de manera conjunta ese reconteo de votos? Una pregunta más, si me permiten. ¿Qué nos diferencia exactamente ustedes en relación a lo que hizo Rafael López Aliaga en la primera vuelta? Ustedes cuestionaron duramente. Muchas gracias. Muchas gracias por esa pregunta. Con el respeto, guarda respeto a otros líderes políticos, no tienen que aclarar demócratas siempre. Fueran como ha venido con el conteo rápido, hubiera sido resuelto y consagrado. Solo aquí ocurre que un señor de Ipsos se desdiga y luego diga lo que no dijo y reafirme negando todo lo que ha dicho. A ver, yo le pregunto si eso hubieran tolerado las otras fuerzas. Es imposible, yo pienso en el año 2000, otra vuelta. Porque las casualidades no existen en estas cosas. Lo dice también la misión de la OEA. Hay una simetría. Señores del comercio, respetuosamente, me han atacado vilmente, acusaciones, portadas, panfletos. Están en el ejercicio de su derecho. Yo soy demócrata, suscribo y ratifico el acuerdo de Chapultepec, no solamente para la libertad de expresión estricta, pero hagan un uso respetuoso también de ese derecho tan importante que dice que es una democracia. En el marco del debido proceso estamos nosotros presentándonos. Ambas fuerzas políticas han presentado sus nulidades, sus dudas, ¿no? Sus controversias. Resolvamos con política, pues. Por eso planteo este diálogo. La señora Keiko me ha invitado, quiere reunirse con el señor Sánchez. Perfecto. Vamos, fecha y hora. Le he planteado la agenda de transparencia total, de cero controversia para el Perú. 9 millones allá y 9 millones acá. No le hace bien a la estabilidad,
al caos. Nosotros queremos ese camino. Valoramos la vida, respetamos los derechos. Estamos felices y contentos que este santo pueblo nos haya puesto acá. Sin plata como cancha, sin contratos millonarios, sin muchos de ustedes que respetuosamente están acá, no hemos podido ni siquiera darle franja electoral. Pero acá estamos contentos, discrepamos, pero respetuosamente. Y creemos que este Perú es el único lugar del mundo donde los resultados se dan después de 30 días. Dios santo. Eso es increíble. Es increíble. Pues el producto social de nuestra democracia, lo que tenemos, es el producto social de sus actores. Pues autocrítica sana. Pero ya, con política, con sana política y transparencia, resolvamos esto. Pero su respuesta, señora Keiko. ¿Qué pasa si le dice que no? A ver, vamos a pasar a la siguiente pregunta de Latina, por favor. Latina. Buenas tardes, candidato presidencial. Lo último que ha salido de los programas electorales especiales es que la solicitud de inmunidad de los resultados de las 251 mesas han sido declaradas improcedentes por el pago de la tasa. ¿Va a tomar alguna una reacción por parte del partido contra el programa electoral especial? Y segundo, si los resultados hasta el conteo final de la OMPE son adversos, se van a reflejar. Estamos haciendo una actividad solidaria para autofinanciar con la solidaridad de todos los ciudadanos de nuestro pueblo y poder cumplir el pago de tasas, ¿no? La inadmisibilidad o improcedencia de bienes por no afrontar el pago de tasas, pues son impresionantes estas tasas, las reconocemos que son como tal, tenemos plazo hasta mañana, entonces todavía hay tiempo para que todos podamos colaborar, 1 sol, 2 soles, 3 soles, vamos a lograr pagar esas tasas, porque eso también nos va a permitir en el marco del debido proceso que la instancia respectiva se pronuncie en la primera instancia, ¿no? Y si hay desavenencias, habrá una segunda instancia. Entonces, nuestro pueblo y todo el Perú estará pues vigilante, mirando precisamente cómo resuelven nuestras autoridades. Claro que sí. Nosotros, con cero controversias, con transparencia total, que se resuelva esto con el debido proceso, la mirada de todos, absolutamente. El Perú necesita, yo creo, paz, estabilidad, democracia, reconocimiento de los resultados. Así sea por un voto. Por un voto. Alguien tiene que ejercer la presidencia, ¿no? Entonces, hagámoslos con una alta medida política de transparencia, de cero controversia, pensando en los 9 millones que han votado por nosotros y en los 9 millones que no han votado por nosotros, porque ambos votos se respetan. Esa es nuestra idea. Con la exitosa. Candidato Sánchez, estamos en vivo con el exitoso Juan Torres, que le habla. Usted le ha indicado que después de todo se van a respetar los resultados. En ese sentido, si al culminar el conteo de votos y los resultados son adversos, bueno, es decir, que lo que significa es que el gobierno de los peruanos le han indicado de que ese sombrero lo devuelva al dueño que se encuentra detenido en Barbadillo. ¿Usted tratará de gobernar desde el Congreso de la República, tal como anunció la señora Keiko Fujimori en 2016? ¿Tratará usted de gobernar junto a sus aliados políticos, quienes hasta el momento, al parecer, continúan con usted, que sean los argumentos que está indicando de ese proceso? Es bueno aclarar, ya nos han puesto titulares, fraudistas, patean el tablero. No, señores, esos son sus titulares. Háganse responsables de sus titulares, de sus ideas geniales respecto a la democracia. Por eso no son lo que nosotros decimos. Nosotros decimos transparencia, respeto al voto popular, democracia, certezas, cero controversia. Y eso significa develar acciones donde creemos y sospechamos con indicios que hay, pues algo hay ahí que no es, nos parece transparente. Y lo estamos poniendo
como el derecho nos asiste, con los recursos diversos que tenemos que anteponer. Estamos en el marco de este proceso y eso es nuestro derecho. Ciertamente, nuestra vocación es que también estos hechos, a veces recuerdo que se ha resuelto en algunos gobiernos locales hasta con una moneda tirada al aire. Yo creo que podemos ser capaces, ¿no?, de hacer un pacto de cero controversias. Por eso hemos planteado hoy esta medida política. Nosotros en el Congreso hemos logrado un consenso importante con prioridades para el Perú y esos consensos se renuevan cada día. La realidad política es siempre cambiante. Nosotros nos reafirmamos en nuestro inmenso respeto a Alfonso López Chao, a Ricardo Belmo, a las fuerzas políticas que nos dan presencia y vocación democrática. Primero la gente, la Alianza Venceremos, el Partido de los Emprendedores. Asimismo, Salvemos al Perú, Patria para Todos, y otros colectivos y otros líderes que hoy no voy a tomar sus nombres porque País para Todos, porque sé que también han sido convencimientos ciudadanos no alineados a identidades políticas, para una vocación democrática que saludamos. Pues esa mayoría política aspiracional, no bajaremos esa bandera de paz, de trabajo. Por eso le decimos a todos nuestros pueblos que andan preocupados, toda la razón y toda la inquietud. Vamos a asegurarnos de que haya transparencia, debido proceso, que se respete el voto de nuestro pueblo, porque ya nosotros somos ganadores, nos sentimos ganadores, afectivos, por la inmensa asimetría que hemos tenido y estamos acá. Y estaremos en capacidad precisamente en ese debido proceso, esperar, ¿no?, 100% del debido proceso para empezar a ejercer nuestra responsabilidad de peruanos. En la responsabilidad que nos toca. Turno de PBO, por favor. Nuestra responsabilidad de peruanos. En la responsabilidad que nos toca. Turno de PBO, por favor. Micro, por favor. Muchas gracias, saludos a todos en la mesa de este momento. Escuchando la reflexión al señor Granda, al señor Zucroni y al propio candidato Sánchez, hemos acuñado una nueva frase, una nueva palabra, la autoconvocatoria. Y saludo que también han llamado a una protesta pacífica. Sin embargo, quiero citar textualmente lo que el candidato Sánchez ha puesto en sus redes. Él ha dicho lo siguiente: las maniobras y voluntades por torcer la democracia encontrarán un frente democrático. Luego, aunque he manifestado también que no hay ganadores en este momento, dice: viva la victoria ciudadana y popular. Entre otras frases, ¿no?, como por ejemplo, ayer puso máximo esfuerzo para la gran tarea del pueblo se le respeta. Eso quiere decir que alguien está tratando de respeto al pueblo. Y teniendo en cuenta que en las próximas horas mucha gente va a salir a las calles a defender ese voto, yo quiero preguntarle directamente al candidato Sánchez si él y Juntos por el Perú se harán cargo de los desmanes, heridos y hasta posibles fallecidos que pudieran ocurrir en estas protestas. Gracias. ¿De qué medio era la pregunta, por favor? PBO. Y Maestra Saico, de PBO. PBO. Bueno, PBO. A ver, nos hacemos responsables de esa autoconvocatoria porque será ejemplar, será democrática, será festiva, será con danzas, con alegría, porque queremos nosotros cero controversia. Cuando hay dudas, se resuelve con transparencia. La convocatoria que he hecho para el día de mañana, donde digo máximo esfuerzo, hermanos y compañeros, es porque hemos convocado a todos los diputados y senadores electos. No lea solo una frasecita final, pues, señor del PBO, lea completo, y cuando usted lee el contexto va a entender a qué me refiero. ¿Te asegura que se está haciendo la democracia comunista?
Entonces, colega, por favor, que termine de responder también. Gracias. ya sabemos que Pedro nunca repite eso, ¿no? Pero lo escuchamos igual. Entonces, en ese contexto está clarísimo. Mañana tenemos una reunión de los diputados y los senadores electos y los hemos convocado a todos, porque hay tareas importantes en este periodo. Ahora bien, hemos sentido desde el anuncio del señor Torres de Ipsos de una maniobra en la libertad de expresión, o sea, está negado opinar. Claro que es un derecho opinar. ¿Es una casualidad todo lo que ha ocurrido? Yo no creo que es una casualidad, son acciones contundentes, mírenlo. Mírenlo cómo actúa un conjunto de medios de comunicación que parecen más bien los voceros políticos de ciertos partidos. Miren, no tapen el sol con un dedo. Miremos todo eso, lo acepto, lo respeto. No lo comparto. Todo respeto, señor. Entonces, por favor. ¿Quién está torciendo la democracia, Santiago? Por favor. ya, entonces, dejamos expreso nuestra voluntad de diálogo, nuestra voluntad de cero controversia, de respeto al marco electoral, a los derechos constitucionales, a la movilización pacífica, que se ha autoconvocado, lo respeto, haremos también nosotros esa expresión para que sean los márgenes que corresponden a la democracia, ¿no? Y todos tenemos que garantizar eso. Gracias a todos los presentes. ¿No? Odiosas en ese sentido porque para nosotros está claro que hoy es una situación política donde creemos que a la invitación al diálogo nosotros decimos que sí. Y como hay controversias, ambos partidos hemos invocado en el marco de nuestras atribuciones legales, ¿cierto? Nulidades aquí, nulidades allá, observaciones aquí, observaciones allá. Nosotros lo han sustentado nuestro equipo técnico legal, que hay indicios y nosotros creemos que han habido irregularidades, lo decimos presuntos, por eso se presenta el caso para que el sistema de justicia evalúe. Hemos puesto las razones por las cuales ya nuestros abogados han sustentado, y yo creo que en eso estamos en legitimidad, ¿no? Esperemos que se resuelva como corresponde, pues, a un sistema de justicia autónomo, transparente. En el lado político, no quiero estar sentadito solo mirando cómo resuelven. Creo que si 9 millones nos han dicho que sí, 9 millones que no, igual a la otra fuerza política, y hoy está así el país. Entonces, ¿qué planteamos? Por eso nuevamente insisto, de acuerdo con el diálogo que nos invita, señora Keiko, yo le planteo que juntos solicitemos en el marco de la ley, de la institucionalidad del proceso electoral, un reconteo exhaustivo de esos lados donde creemos que puedan haber controversias, respetuosamente, y así sea por un voto, por uno. ¿Qué es lo más importante? La legitimidad, la confianza y la transparencia total para alegar eso al nuevo ejercicio constitucional de la democracia. Gracias. La colega de Red Pública, por favor. Hola, buenos días, soy Santísima Jiménez de la República. Hace unos días salió el informe de los observadores de la Unión Europea donde hablábamos sobre la cobertura periodística que hubo una segunda vuelta. Y se habló de que había algunos medios privados que siguieron difundiendo la narrativa sobre el fraude electoral, que también se brindó demasiado espacio y tiempo de emisión sistemática de manera negativa contra su persona y contra el partido Juntos por el Perú, socavando el derecho al voto informado. ¿Qué opina usted al respecto de este informe? Y también mencionar que Fuerza Popular había mencionado, ¿no?, que se respete el derecho a la conservación del voto, ¿no?, al pedido de que no se enviara ciertas mesas por falta de firma de miembros de mesa, ¿no? Y este es un cambio de discurso comparado al 2021. ¿A qué cree que se debe esto? ¿Cree que hay una conveniencia detrás de este cambio de discurso? Nos va a ayudar en esto en la primera parte Ana Yudán y en la parte legal del cambio de doctor Jorge. Sí, yo creo que la mención, y lo hemos conversado también en el partido, la mención de observadores ha sido muy clara en señalar este sesgo
de los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios, porque ha sido ostentoso. Creo que el que menos pudo ver, la misión lo dice con todas sus letras, el caso de Perú 21, ¿no? Que dedicó 70% de sus titulares y contenido informativo de manera negativa. Y cada uno de nosotros que hemos participado en esta campaña también hemos sido objeto de este tipo de ataques, de estigmatizaciones, en fin, lamentablemente esto se vuelve parte de las campañas y es algo que perjudica a la democracia, ¿no? La libertad de expresión no tiene por qué afectar también el honor de las personas, no tiene por qué ir más allá del estricto cumplimiento del derecho a la información. Entonces, en ese sentido, sí hacemos eco de lo que ha dicho la misión de observación tanto de la Unión Europea como de la OEA, porque una campaña electoral, un proceso electoral, no es solo lo que discurre el día de la jornada electoral, el 12 de abril, es todo el marco de ese proceso previamente, ¿no? Si el ciudadano está bombardeado, está permanentemente expuesto a noticias negativas, con este sesgo que bien han señalado, que creo que debemos que separaban de un puesto de periódicos podía constatar, pues también ahí hay un sesgo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y que debería haber ahí el pacto electoral, el pacto ético, todos estos mecanismos deberían funcionar mucho más eficientemente para evitar esas campañas que deberían ser muchas veces campañas de odio, ¿no? Y en un país tan polarizado como el nuestro, eso no puede seguir sucediendo, deberíamos avanzar y también ojalá el compromiso de la prensa y los medios de comunicación a tener un poco más de objetividad y ponderación en lo que vayan publicando. Creo que esos informes de las misiones van a servir como un precedente importante para evitar estos sesgos en la información. Bien, respecto del pedido de que no se anulen los votos, ¿no? Sí nos llama la atención, pero ya digo, como Fujimori es árbitro del proceso electoral, eso hay que dejarlo a las autoridades electorales que administren justicia, ¿no? Lo que sí nos ha llamado la atención, por ejemplo, en Cusco, es un caso muy particular. En Cusco se habían impugnado 81 votos a favor de Juntos por el Perú. Es decir, se habían impugnado 81 cédulas, y esas cédulas se van aparte, ¿no?, de un sobre, y cuando llegan al jurado electoral especial, tiene que hacer una audiencia para poder resolver esas cédulas y determinar la totalidad de los votos. Dio sorpresa, esas células nunca llegaron al jurado electoral especial. Por tanto, de esos 81 votos para Juntos por el Perú se repuntan como nulos. Nos llama la atención, ¿no?, que se pida que no se anulen los votos y si se pida la anulación de votos, por ejemplo, ahí el punto, ¿no? Vamos a dejar que las autoridades electorales administren la justicia electoral. Nosotros estamos atentos también a lo que estas autoridades vayan resolviendo y vamos a ejercer legítimamente nuestro derecho para impugnar, ¿no?, porque nosotros consideramos que la justicia electoral, los árbitros electorales, realmente tienen la última palabra. Sí, en esa misma línea, claro, si nosotros estamos buscando, y es nuestro compromiso, nosotros quisiéramos que esto se resuelva lo más pronto, no es justo tener así a la ciudadanía, con tantas cosas de incertidumbre, 30 días. Es por ello que en el marco de todo lo que está ocurriendo, yo creo que hemos planteado nosotros con claridad, también cómo colaboremos como líderes políticos a resolver estas controversias. Nos parece claro a nosotros el recuento. Y hay que decir de que mesas y de que votos, ambas partes, respetuosamente, con las autoridades electorales, en el marco de sus competencias y sin alterar nada de lo que está ocurriendo. Pero además, es importante que OMPE requiera la digitalización oportuna, tardía, con actas luego en valija después de un plazo que ha afectado el derecho al debido proceso nuestro. La cadena de custodia que se ha afectado, dígame, ¿son elementos fuera de lugar? ¿Es el estándar en cualquier proceso electoral en otros países? Ya aquí puede haber ocurrido eso sin problemas con los votos de peruanos en el exterior. Ahí está la preocupación. Solucionemos. Todo tiene solución. El Perú necesita cohesión sobre la base de la transparencia y la decisión política. Nosotros estamos dispuestos a caminar esa ruta. Colega de Perú 21, por favor.
Tocarle el micrófono, pero amable doctor. No voy a enseñar a lo que mencionó la pregunta. Usted justamente está siendo acusado en la fiscalía por el manejo irregular de dinero que ingresó supuestamente al partido por el Perú, ¿no? Y ahora lo que han mencionado es que van a abrir cuentas bancarias para recibir dinero de gente que imagino que les va a aportar para poder financiar los recursos recursos de unidad que van a presentar al Jurado Nacional de Elecciones. Quería saber quiénes van a manejar ese recurso y si no llega a los más de 3 millones de soles, que aparentemente, según las cifras que también ha mencionado el señor doctor Villalobos, de los sistemas electorales, si no llegan a esos montos, igual van a insistir con lo que puedan. Esa es mi opinión. Gracias. Ya, gracias. Bueno, es bueno que también estén bien informados sobre esa carpeta judicial, ¿no? Porque esa carpeta judicial de fondo, ese delito, se llama fraude, ya fue archivado. Entonces tienen que hacer pues una pregunta basada a la realidad. ¿Está acordando una acusación a la carpeta? Sí, esa acusación está archivada. No es malversación, pero te das cuenta de ese problema. Hay que actuar de manera informada. Informa a la opinión pública. Ese delito que se me acusaba, supuesto fraude, ¿no? Por malversación, etcétera, eso está archivado. El proceso continúa todavía en la etapa previa. Quisieron acusarme ese día y empezar porque en 2 días, antes de elecciones, 2 sesiones de 15 horas de audiencia. Imagínense, 15 horas. No ocurre así desde hace más de 11 años en un proceso de esta naturaleza, a un candidato presidencial. Yo me someto siempre. Eso no ha empezado hace un año. Es un proceso de 6-7 años de investigación que se activó algunos días antes de la segunda vuelta, de la primera vuelta. Ahí he ido a todas, eso continúa. Y van a ver que vamos a quedar limpios de todo porque ese es nuestro procedimiento. Ese es nuestro procedimiento. Esta ocasión, como corresponde, es una cuenta de partido. No es una cuenta a nombre de nadie. Es una cuenta institucional en el marco de la fiscalización de OMPE. Aquella otra ocasión no teníamos fondos partidarios públicos. No había tesoreros. Era otra situación, un poco todavía el partido de hace 7, 8 años, ¿no? Hoy es distinto. Hoy hay fondos públicos supervisados. Hoy hay todo un conjunto. Hay tesoreros, hay contadores, hay etcétera de responsabilidades, ¿no? No está bajo mi tarea eso. Hay un tesorero legalmente atribuido, hay una cuenta, y eso va directamente a una cuenta del Banco de la Nación. Y de allí mismo se distribuye, y cuando se sepa, pues se va a informar cotidianamente para ver cómo se va a atender esta tarea de autogestión para lograr cubrir las tasas de los procesos que estamos interponiendo en el marco de la ley ante el Jurado Nacional de Elecciones. Gracias. Gracias, mi nombre es José Luis Manrique, Prensa Alternativa. Mi pregunta es la siguiente, señor candidato Roberto Sánchez. Los cálculos, me imagino que ya han hecho los cálculos con los temas de las actas impugnadas, salían a su favor. ¿Cuál es más o menos el porcentaje que ustedes han calculado que va a salir a su favor y que les va a permitir a ustedes llegar a la presidencia? La segunda pregunta es justamente por el tema del informe que dieron sobre esta parcialización de la prensa. Lo mismo, las mismas entidades que hoy informan volvieron a hacerlo en el año 2021. Esta parcialización, este ataque mediático hacia un candidato político que es contrario a aquellos que, y ya lo dijo Torres, ¿no? El aparato que funciona, medios de comunicación, Congreso de la República y el Ministerio Público. ¿Cómo va a trabajar con respecto a ello? Muchas gracias. ¿Me permite? Bueno, a ver, aquí hay certezas y hay incertidumbres. La certeza es que en Perú, Roberto Sánchez y Juntos por el Perú ha sacado un aproximado de 80.000 votos de ventaja sobre el
Eso es cierto y es inapelable. La incertidumbre se genera cuando se cambian las reglas del juego y se afecta la trazabilidad y la transparencia, quede bastante clara. Esperemos que el Jurado Nacional de Elecciones resuelva esta controversia y reiteramos el llamado a la señora Fujimori para que se establezca ese diálogo y evidentemente el punto de partida tiene que ser zanjar la controversia. ¿Esta controversia cómo se zanja? Con transparencia. No hay nada más transparente que lo de es un punto importante. Lo segundo es respecto al tema, ¿no?, de la democracia en sí misma. Acá no solamente se trata del voto. Democracia implica independencia de los poderes del Estado. Democracia implica libertad de expresión. Es penoso que tengan que venir de otros países a decirnos que en nuestro país no existe simetría en el acceso a la información, es decir, que se ve vulnerado nuestro acceso a la libertad de expresión, a la libertad de acceso a la información. Es triste y que sea motivo de reflexión, no solamente para las sociedades, sino para los medios de comunicación, que han sido testigos de los momentos más saciados de nuestra democracia en el último proceso de dictadura que hemos tenido. Periodistas perseguidos, periodistas asilados, periodistas encarcelados, incluso asesinados. Ese es un llamado a la reflexión, porque eso no debería pasar. No hay un proceso democrático completo en el cual se vea afectado la libertad de expresión y el acceso a la información. Nosotros reiteramos nuestra voluntad de diálogo y sea cual fuera el resultado, esa va a ser la conducta de Juntos por el Perú y esperamos también de los aliados. Un diálogo convocante que ponga por delante las prioridades del país y los problemas públicos de la nación. Gracias. Vamos a concluir la conferencia. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Gracias. ¿Cuál será su futuro si no gana las elecciones, señor Sánchez? Ellos han expresado su preocupación precisamente por esa regulación tardía y por la no digitalización de las actas. Entonces, en ese trayecto hay una controversia y esperemos que las autoridades lo resuelvan en el marco de En caso que Fujimori no atienda su pedido, candidato. Bueno, ella me ha invitado y yo acepto. Pero si no acepta el reglamento de votos, es pedido.